Acuaristas, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, les vengo a responder y a dar algunos tips con respecto, creo que a la pregunta más recurrente que yo tengo con respecto a ustedes desde que tengo el canal. ¿Cómo evitar las hibridaciones? Ya lo dije muchas veces y lo aclaré en varios directos, pero bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el tema y de la importancia, chicos, de evitar las hibridaciones. Al margen de que se den naturalmente, no sea natural que sea forzado o no. Nada, hibridaciones no. Hay que evitarlas. Así que vamos a hablar de las importancias del por qué hay que evitar las hibridaciones y del método que es infalible para evitar las hibridaciones. Con respecto, hablamos siempre de cíclidos africanos, ¿no? Sobre todo malawis y embunas, que son los acuarios monoespecíficos. También soy muy recurrente con el tema, yo sé que por ahí a veces canso. Es la única forma, chicos. Así que les voy a mostrar algunas imágenes, yo voy a hablar encima y voy a hablar sobre este tema y de la importancia que le tienen que dar, ¿sí? Así que vamos arriba de los 500, necesitamos llegar a los 1000. Falta mucho camino por recorrer, esto recién arranca. Te agradezco por tu apoyo, por estar ahí siempre, por mirar todo mi contenido, pero esto necesita crecer más y mejor. Así que gracias por verme hasta el final, ya te lo adelanto que yo sé que lo vas a ver hasta el final. Y vamos con algunas imágenes épicas. Y nada, de mí hablando como una licuadora. Espero que te suma todo esto. Y nos vemos en próximos contenidos y como siempre, mucho más acuarismo, ¿no? Vamos. Hola acuaristas. Bueno, es un tema fundamental este para la reproducción consciente de cíclidos africanos. Como siempre yo les cuento, chicos, esto apunta básicamente a cíclidos africanos del lago Malawi y embunas, que generalmente comercialmente son los más comunes de mantener o de ver en nuestros acuarios, con lo cual todo lo que yo les voy a comentar y hablar del tema apunta exclusivamente a esa variedad de pez, ¿sí? Bueno, ¿por qué evitar hibridaciones? Hay muchos motivos por los cuales hay que evitarlas, sobre todo en acuarios particulares, en los cuales por lo general el acuarista que mantiene esa calidad de pez o ese pez en particular al principio no tiene pensados o venderlos, comercializarlos, donarlos, regalarlos o canjearlos, tarde o temprano, por H o por B, esos peces hibridados terminan en el mercado. Una vez que se les pierde el origen de la genética de ese pez que termina en el mercado, por H o por B, repito, ahí no importa el motivo por el cual, el tema es el resultado. O sea, el resultado que hay que evitar es que ese pez híbrido, del cual no se le conoce el origen genético, termine dando vueltas en el mercado, con lo cual eso ensucia todo a futuro, comercialmente hablando sobre todo, a la hora de poder identificar esos peces. Si la persona que mantiene el acuario donde esos peces fueron fecundados y generados sin saber cuál fue el macho fecundante y la hembra que puso los huevos para que ese macho fecunde y esas crías luego nacieran y terminen en el mercado, es imposible que la persona que termine finalmente con esos peces adultos, juveniles o del tamaño que sea, sepa identificar de qué clase son. Y ahí es donde empieza a desvirtuarse mucho todo el tema de la reproducción con respecto a los cíclidos africanos del Malawi en Buna, sobre todo a la hora de solicitar y requerir buena genética, porque yo calculo que todos los que estamos viendo este video, que nos importa la reproducción selectiva y efectiva con respecto a los africanos, necesitamos y priorizamos y todos apuntamos a la mejor genética posible. Y con respecto a estos peces, cuando esa genética es lo más pura posible, muchísimo mejor. Y es solamente por ese lado. Con lo cual, con ese fin comercial a futuro, repito, por más vos cuando estás armando tu primer acuario de cíclidos africanos no apuntes a comercializar con ellos, por H o por B, esos híbridos pueden terminar en el mercado y ahí es donde se ensucia toda la cancha, chicos.
y no hay forma de que esa ecuación termine bien, ¿sí? Yo entiendo que si bien los híbridos también son peces que requieren la mejor atención y el mejor cuidado, pero lamentablemente hablando de genética, en lugar de sumar, restan. Así que en base a eso, las hibridaciones, evitarlas, por favor, ¿sí? Bueno, vamos con el método que para mí es infalible para justamente, en base a todo lo que venimos hablando, evitar que sucedan las hibridaciones. Chicos, los cíclidos del lago Malawi por lo general son muy propensos a hibridarse porque ellos buscan proliferar todo el tiempo. Ellos se suelen adaptar de manera muy rápida y efectiva a que las especies proliferen, ¿sí? Generalmente y naturalmente se basan esas hibridaciones naturales, entre comillas, con peces del mismo género. Por ahí son de distintas especies, pero siempre van a tener un patrón en común: la coloración, el comportamiento, la zona donde viven, que eso parece que no, pero marca la diferencia. Y con respecto a esas hibridaciones naturales, no es la que yo estoy hablando en hibridaciones forzadas. ¿Por qué yo le llamo forzadas? Porque el ecosistema natural donde están esos peces que se terminan hibridando los generamos nosotros. Y van a depender de todo lo que nosotros hagamos para mantener ese ecosistema cerrado y evitar que eso suceda. La mejor forma, y para mí la única, 100% infalible, son los acuarios monoespecíficos. ¿Vos tenés pensado reproducir a futuro? Para tener más peces, para comercializarlos, para regalarlos, para lo que sea, y no querés que las hibridaciones forzadas sucedan dentro de tu acuario, es mantener una especie por acuario. Claramente conlleva otra inversión, conlleva otro expertise. Yo entiendo que por lo general la gente que se inicia tiene uno o dos acuarios máximo, y por lo general le gustan muchos ejemplares de distintas coloraciones, de distintas especies, de distintos géneros, y quieren mantener todos juntos en una misma pecera. Lo entiendo, perfecto. Ahora, hay que ser consciente de que eso a la larga termina mal, ya no solo por diferencia de comportamientos, por diferencia de jerarquías, por diferencia de tamaños, sino por este tema, chicos. Las hibridaciones se dan por lo generalmente en una tasa muy alta, hablamos de arriba del 90%. No importa que los peces convivan con otras especies que sean del mismo género o misma coloración o no, repito que ellos se van a adaptar, y siempre va a haber una hembra predispuesta a tomar un macho de la misma especie o no, porque no siempre la tienen, y va a estar receptiva para generar un cortejo con un posible buche posterior. Así que la especie va a proliferar por más que nosotros no querramos mantener crías o proliferar y hacer reproducir nuestros peces, ¿sí? Los peces en ese sentido fluyen, se manejan, y como son peces muy adaptativos, generalmente siempre lo logran. A veces conlleva un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, pero por lo general el resultado termina siendo el mismo. Ellos logran reproducirse y se terminan hibridando. Con lo cual, acuarios comunitarios de Malawi en Bunas para reproducción, no. 100% no. No es lo recomendable, no es lo aconsejable, y no hay forma de que termine bien. Por H o por B, tarde o temprano, suceden las hibridaciones que tanto queremos evitar. Bueno, en base a esto y a evitar las hibridaciones, vamos específicamente a lo que conlleva mantener un acuario mono específico, en características, decoración y demás. Como la gran mayoría de los que ya me siguen y consumen mi contenido, me ven en mis directos y demás, saben que yo recomiendo para Malawis en Bunas como mínimo de 200 litros para arriba. Esa regla completamente aplica en este caso. Cuanto más litros, siempre recuerden que es mucho mejor. Pero bueno, partamos de la base que como mínimo 200 litros para arriba por especie para reproducción de cíclidos africanos en Bunas está muy bien. Después tenemos dos formas de encararlo el acuario en sí. La filtración va a ser exactamente la misma que si ustedes aplican para un acuario comunitario. Tienen que mover como mínimo 10 veces el volumen total de litros que tiene el acuario por hora. Siempre sobredimensionen la filtración, cosa de que tengan y estén sobrados, para que se queden tranquilos que la calidad de agua, siempre y cuando ustedes realicen un mantenimiento que no supere de 7 a 10 días el periodo que ustedes hagan el mantenimiento de ese acuario y no sobrealimenten, van a estar más que bien con el tema de calidad de agua, parámetros similares a cualquier cíclido africano del Malawi, con un pH
Si es de 8 o 8 a 4, muchísimo mejor, pero los cíclidos africanos por lo general, al agua de red que uno maneja, sobre todo en Capital Federal, de Argentina estamos hablando, con un pH neutro de 7 a 7,5 van a estar perfectos. Temperatura de 26 a 28 grados, lo más estable posible. Y con respecto a la alimentación, por lo general yo siempre recomiendo que de los 7 días de las semanas, 1 o 2 días por semana, ayuno total sin alimentar, y solamente prioricen alimentar una vez al día. Eso a mí me funciona hace mucho tiempo, muchos años, y la realidad es que con temas de parámetros y calidad de agua nunca tuve un problema, así que por lo general aconsejo eso. A su vez tenemos dos formas de encarar el tipo de decoración. ¿Quieren poner sustrato? Perfecto. Cualquier granulometría relativamente fina va a ir perfecto. Los embunas son peces areneros, con lo cual les gusta muchísimo marcar un territorio, sobre todo a los machos, y definir dónde van a realizar el cortejo con sus hembras, con lo cual ellos siempre escarban la arena y van a marcar ese territorio como definido para realizar el cortejo posterior con la hembra que ellos decidan realizar la reproducción. En base a eso, siempre la arena cuanto más fina mejor, para que no lastime la boca de nuestros peces, para que no les cueste que ellos redecoren el acuario como más les plazca, y es la mejor manera de que fluya ese ecosistema naturalmente con nuestros peces y en base al mantenimiento que nosotros vamos a realizar, ¿no? Bueno, tema decoración. Estábamos hablando recién del tema del sustrato. Recuerden, una granulometría fina. Después tenemos dos opciones. O directamente sin decoración, solamente con sustrato. Eso nos va a garantizar que si bien el macho que tengamos como dominante en ese plantel que vamos a reproducir, repito, la especie de cíclido africano malawi embuna que ustedes elijan, no importa cuál sea en este caso, eso lo van a manejar ustedes. Pero ahora vamos a hablar de la cantidad de ejemplares que vamos a tener o vamos a necesitar para armar ese plantel reproductor a futuro, ¿sí? Pero no importa qué especie sea, podemos utilizar la metodología de sin decoración absolutamente. Vamos a tener solo nuestro termocalefactor con nuestro filtro interno o filtro mochila o el filtro que utilicemos para filtrar el agua de nuestro acuario. Y ahí los ejemplares van a convivir en armonía y entre comillas mucho más naturalmente, por así decirlo. No es natural el término, el término sería armoniosamente, porque al no tener un territorio definido para que ellos puedan elegir, sobre todo los machos, van a pelearse menos, por así decirlo, por ese territorio que en teoría hubiera si es que hubiera decoración, rocas y demás. Con lo cual, al no tener decoración alguna, ninguna, chicos, no es solo una roca, porque me gustaría que aunque sea una roca en una punta, una roca en la otra punta, algo haya. Ni hablar de decoración que generalmente se comercializan en los acuarios como barquitos y demás. Todo eso, chicos, acá no aplica. Hablamos de sustrato solamente, sin rocas. Y a medida que los peces, porque las especies que nosotros vamos a mantener para hacer un acuario mono específico de reproducción de embunas, lo ideal siempre es comprar un plantel definido juvenil. Hablamos de 3 a 5 centímetros de la especie que nosotros, repito, más nos guste y más querramos reproducir, la que sea, mientras sea embuna. Tenemos que elegir como mínimo de 10 a 15 ejemplares. Repito que tienen que ser juveniles, y al momento de incorporar los peces a nuestro acuario monoespecífico, tenemos que ingresar todos de una vez. Acá no sirve que voy comprando en una semana, compro 5, a la semana siguiente compro 5 más de la misma especie pero por ahí en otro acuario, y después de 15 o 20 días compro 5 más. No, eso no funciona así. Tienen que priorizar la misma sangre, con lo cual la misma genética de la especie que ustedes van a reproducir, porque si ustedes compran ejemplares en lugares distintos, ya el tema de la genética empieza a jugar y es mucho más variable, y se van a enterar recién cuando esos peces sean adultos, en la coloración, en el temperamento y la reproducción en sí. Así que hay que priorizar siempre el plantel que nosotros vamos a mantener como reproductor en nuestro acuario específico, adquirirlo por completo. 10 o 15 ejemplares, con esa cantidad estaríamos perfectos. 15 sería la tasa ideal. No podés comprar 15 peces, bueno, con 10 sería como la tasa mínima, no menos de eso. Y a partir de ahí, que ellos empiecen a crecer armoniosamente en nuestro acuario monoespecífico. ¿Quieren meter decoración?
lo pueden hacer, no es que es imposible. Ahí sí van a tener que priorizar, marcar definidamente dos territorios, como por ahí pueden ver en este acuario que yo les estoy mostrando en pantalla. Fíjense que hay un territorio muy bien definido en una punta y hay otro muy bien definido en la otra. Estamos hablando de un acuario grande, acá no son 200 litros, acá hay casi el doble, casi 400 litros. Pero bueno, hay 15 ejemplares, si bien no son adultos aún, ya se están empezando a definir los machos. Y al tener dos territorios definidos, siempre va a haber uno o dos machos dominantes con la cantidad de hembras que se vayan definiendo. Todavía no lo tengo confirmado, pero eso se va definiendo a medida que van tomando tamaño. Pero eso va ayudando a la hora de dimitir las agresiones de los machos dominantes sobre sus hembras y sus machos dominados, el tener dos territorios muy bien definidos. Así que esa sería una opción. Pueden utilizar como mi recomendación fundamental piedra pómez, es muy liviana, es muy fácil de manipular. Se suele llenar de algas si hay un buen periodo lumínico importante de 10 a 12 horas diario. Eso ayuda muchísimo en la dieta natural de nuestros peces. Así que en ese sentido sería una muy buena opción para poder decorar nuestro acuario. Roca pómez, una marmolina blanca o negra, la que a ustedes más les guste, de granulometría fina, y estaríamos más que bien para nuestro acuario monoespecífico de cíclido en buna de la especie que nosotros vayamos a elegir, ¿sí? Bueno, un tip importante a tener en cuenta con el tema de la decoración, sobre todo con las rocas. Si vamos a ingresar roca pómez o la roca que nosotros vayamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta el tema de que los peces son de hacer pozos en el sustrato y se pueden llegar a caer las rocas, ¿sí? Porque ellos por lo general dejan y sacan el sustrato hasta que encuentran el vidrio, con lo cual la roca, si está apoyada sobre el sustrato, cuando ellos hacen el pozo y quitan el sustrato de la roca donde está debajo, corremos el riesgo en el caso de que tengamos, por ejemplo, como se ve en pantalla, alguna estructura de una roca sobre otra, que se caiga. Si la roca no es pómez, si es una roca mucho más pesada, se puede llegar a romper la pecera, depende del grosor del vidrio, chicos. Así que eso es tener en cuenta primero. Si vamos a utilizar roca mucho más pesada que pómez, poner la roca antes que el sustrato. Una vez que tengamos definida todo el aquascaping o toda la decoración con nuestras rocas, recién ahí sumar el sustrato como último paso. Eso es importante tenerlo en cuenta, parece que no, pero influye. Otro ítem fundamental a tener en cuenta en nuestro acuario es tener el acuario tapado. Sí o sí, los cíclidos africanos saltan del acuario, es común que eso suceda, lamentablemente. Así que es una regla a respetar al 100% mantener el acuario tapado, porque suele suceder que perdemos muchos ejemplares al no estar tapado. Y básicamente se puede evitar justamente con eso, con una tapa de vidrio, con una tapa de acrílico, con la tapa que ustedes consideren que deje que pase la luz que nosotros vamos a utilizar para iluminar nuestro acuario. Pero el acuario sí o sí tapado, eso no se negocia, chicos. Bueno, en resumen, ya tenemos la disposición del acuario, ya tenemos la cantidad de ejemplares. ¿Por qué la gran mayoría me pregunta por qué 15 ejemplares o 10 o no menos? Siempre, por lo general, como si compramos 10 o 15 juveniles, no tenemos idea de qué cantidad de machos y hembras vamos a tener en ese número, es muy factible que siempre haya una, dos o alguna que otra baja más. Ellos a medida que van creciendo y los machos dominantes van dominando los otros machos que pueda llegar a haber en ese plantel, generalmente siempre alguno en el camino queda. ¿Es ideal tener otro acuario como para separar machos dominados? Sería una gran ventaja. Yo entiendo que por lo general el acuarista particular no cuenta con esa disponibilidad de tener varios acuarios al mismo tiempo, pero bueno, en el caso que tengas esa chance, hacelo, sin dudarlo, te va a sumar muchísimo, porque lo ideal sería que por cada plantel y por cada acuario monoespecífico vos tengas solamente un macho y el resto que sean hembras. Pero vas a depender de la suerte que vos tengas, que en los 10 o 15 ejemplares que vos compres como juveniles tengas mucha tasa de alta de hembras, pero eso no lo vas a saber hasta cierto tiempo. Así que lo ideal siempre es tener un acuario por ahí más pequeño, aparte, como para separar a los machos que vayan siendo dominados. ¿Por qué? Para que el macho dominante no te los mate, porque literalmente te los va a matar. Así que eso también es un ítem fundamental a tener en cuenta y por eso yo aconsejo que el número ideal sería como 15. ¿Podés comprar 20? Sí. Ahí ya te va a obligar de 200 litros a subir a 250 o 300. Siempre recuerden que cuanto a mayor cantidad de litros, nos va a dar mucho más margen a estabilidad en los parámetros del agua y a mayor cantidad de ejemplares. Pero eso ya va directamente atado al presupuesto de ustedes, al espacio físico.
Yo siempre les comento desde dónde se puede partir. Después lo ideal siempre es cuanto más mejor. Eso también parece que no, pero influye muchísimo a que esto dé como resultado algo positivo. Así que en resumen de todo esto sería eso, 200 litros o más, 15 ejemplares por especie. Si quieren reproducir más de una especie, más de un acuario, sí o sí. Repito que eso no se negocia. Acá acuarios comunitarios para reproducción efectiva y responsable de ciclios en bunas no aplica, chicos. Solamente acuarios monoespecíficos. ¿Te gustan más de una especie? Bueno, priorizar las que más te gusten. Armate 2 acuarios de 200 litros y reproducís solamente esas 2 especies, una por cada acuario, y yo te aseguro que te va a facilitar muchísimo la vida a futuro. Vas a tener mucha cantidad de crías, pero vas a estar seguro al 100% de lo que vas a tener, ya sea para que los vendas, los reproduzcas y vos te los quedes, los quieras regalar o lo que sea. Vas a saber 100% que eso es realmente la especie que vos estás criando, y eso no tiene precio, chicos. Algo importante de todo esto que te acabo de decir, haceme caso, porque otra cosa que también me está pasando cada vez más seguido es que me preguntan, Elvio, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? ¿Y qué hago con esto otro? Y yo te respondo el A, el B y el C. Y después terminan haciendo J, Y y K. O sea, nada que ver de lo que yo te digo con respecto a lo que vos en teoría tenés que hacer en base a lo que vos me preguntás. Chicos, ustedes tengan en cuenta que cada vez que ustedes me preguntan algo, yo estoy casi a ciegas. O sea, yo no conozco básicamente qué rutina de mantenimiento tenés, cuántos ejemplares tenés, no tenés, acuario y demás. Casi que es a ciega lo mío, sino, si bien yo siempre indago y pido la mayor información posible, no siempre me la saben dar. Así que con respecto a tus consultas y consejos que vos solicitás sobre mi persona, hacete caso, porque si no, no tiene mucho sentido que yo te diga, hacé tal o cual cosa si después vas a hacer otra cosa distinta. El resultado, por supuesto, va a ser diferente al que yo te estoy aconsejando, ¿sí? Así que toda esta info que te acabo de brindar, utilizala, aprovechala, respetala porque, repito, es fundamental para que la ecuación te dé 2 más 2, 4, como siempre hablamos. Si no, es siempre lo mismo, 2 más 2 te va a dar 20 capaz. Así que nada, no te canso más, gracias por llegar hasta acá, dejate un like. Si me seguís mirando y seguís sin estar suscrito, está todo mal, pero bueno, seguí mirándome, pero suscríbete que es gratis, no te cuesta nada. Yo te aseguro que no sé vos, pero tus peces me lo van a agradecer. Así que suscríbete, vamos creciendo en esta comunidad infinita de la Argentina para el mundo. Así que nada, chicos, gracias por todo y perdón por tan poco, se los quiere. Chao.